Bien, hoy tuvimos una llamada con una empresa que está evaluando distintas formas de solucionar o de automatizar el proceso de cuentas por pagar, específicamente la parte del registro de facturas en su ERP. Y bueno, nos comentó que está evaluando alternativas a Extract para evaluar distintas propuestas que hay en el mercado. Y bueno, entre las propuestas que está evaluando nos comenta que eh, una de las propuestas incluía dos servicios distintos de dos proveedores distintos que en conjunto le solucionaban el proceso, o sea, la propuesta era de dos proveedores para una solución conjunta. Y bueno, en la charla finalmente la empresa decidió avanzar con Extract, pero bueno, me pareció útil esa charla como para dejar registro de qué es lo que es importante evaluar al momento de tomar esta decisión entre una alternativa conjunta, es decir, dos o más proveedores que solucionan un proceso o automatizan un proceso y hacerlo con una única herramienta integrada que contemple todo el proceso de punta a punta. Eh, Más allá de por ahí el beneficio comercial de tener contacto con una única empresa que se encargue de llevarte desde el punto A al punto B y que solucione todos los problemas que se encuentran en ese camino, eh, desde que la empresa llega con un proceso 100% manual hasta que el proceso corre de forma automática, en este caso que las facturas se registren automáticamente en el ERP. Eso es una ventaja que comercialmente es importante porque uno le confía todo a un único proveedor y sabe con quién manejarse. Más allá de eso, hay una diferencia real en cuanto al tiempo y en cuanto a la operación, que bueno, la idea es en este video hacerlo lo más corto posible como para que se entienda cuál es el tiempo asociado con estas tareas de una forma, o sea, es decir, de dos o más proveedores y resolverlo todo con un único proveedor. Bien, en primer lugar, si vamos por la opción multiplataforma, lo que me voy a encontrar es que el primer paso es que el proveedor manda la factura por mail. El proveedor número uno se va a encargar de leer esa factura. No hay un tiempo asociado ahí porque es una lectura automática con inteligencia artificial. Hay algunos que tienen una efectividad mejor que otra, pero bueno, no hay un tiempo humano ahí invertido. Después, el proveedor que ese es el proveedor A, llamémosle. Luego viene el proveedor B, que es el que desarrolla la integración entre, que obtiene esa información de la factura si la hace llegar al ERP. Ese proveedor B consume la información vía API y la consume. Tampoco hay un tiempo asociado ahí. Después, por lo general, al haber dos plataformas distintas, una que lee la factura y la otra que hace el ingreso en el ERP, vas a tener ahí que una persona va a tener que ingresar a una interfaz, que es la del ERP, la que hace la integración para hacer la imputación contable, es decir, agregar centro de costos, cuenta contable, alícuota de IVA, cualquier otro dato adicional necesario para que la factura se contabilice. Cuando la persona sabe el dato, lo va a poder ingresar en el momento sin necesidad de consultarlo, pero si no lo sabe lo va a tener que averiguar. Pero bueno, tomémoslo como que lo sabe. Esto te puede llevar entre 1 y 2 minutos. Tomemos 2 minutos. Entonces, el siguiente paso es la factura se registra en el ERP. Tampoco al haber una integración no hay un tiempo más que esa imputación contable asociado a esta tarea, entonces vamos a ponerle 0. Bien, el problema acá es cuando hay un error. O sea, si hay un error en el registro, o sea, si la factura queda registrada en el ERP con algún error, ahí la persona tiene que entender del proceso si es un error de lectura o si es un error en la integración, por algún dato que se haya olvidado el proveedor de la integración de mapear. ¿Ok? O otro error asociado con el desarrollo de la integración. Entonces, ahí, al haber un error, vamos a tener que la persona va a tener que hablar con el proveedor. En caso de haber un error, la persona se lo va a levantar al error ERP. Bueno, ahí tenés 1 minuto más, si querés, pongámosle 1 minuto asociado a levantar y a detectar y a levantar ese error. Después, el proveedor del ERP va a validar, supongamos que valida que no es un error de integración, sino que es un error de lectura. Eso se lo va a comunicar a la persona, al analista
de la empresa. Entonces ahí vamos a poner, realmente es una tarea diferida, así que puede tardar bastante tiempo, pero bueno, vamos a hacer objetivos, pongámosle 3 minutos a esa tarea. Pues la persona, el analista se lo va a levantar al proveedor de lectura, porque al ser un error de lectura va a ir con ese otro proveedor, vamos a ponerle 2 minutos, y el proveedor de lectura corrige el error. Pongámosle esto que pueda llevar, no sé, 15 minutos o 10 minutos. Bien, una vez que está corregido el proceso de lectura, el proceso va a correr nuevamente, esto es 0 porque es una integración que corre cada X tiempo automáticamente, y finalmente la factura va a llegar al ERP, se va a registrar ya con la corrección del error realizada. Ahí vamos a tener que la persona, al correr nuevamente el proceso, va a tener que realizar nuevamente la imputación que habíamos hablado anteriormente, y finalmente la factura va a quedar contabilizada. En total, en caso de haber un error en este caso de lectura, pero puede ser un error también de la integración, para el registro de una factura tenemos en total, en cuanto a tiempo, 20 minutos. ¿Okay? Eso, si tenemos 500 facturas en el mes, estamos hablando de 500 por 20, nos da 10.000 minutos, que si lo dividimos por 60 minutos son 166 horas. Esto en caso de tener 500 facturas con errores. Contemplemos que de esas 500 facturas, no sé, el 20 o el 30% tenga error, entonces vamos a estar hablando de 150 facturas. Bien, estamos hablando de 50 horas asociadas a correcciones en el mes. ¿Cómo es el proceso con una plataforma integrada? Y no vamos a decir acá que una plataforma integrada no tiene errores, porque la realidad es que sí, todas las soluciones de inteligencia artificial que realizan lectura van a tener en algún momento algún error, pero bueno, lo importante es que ese error se pueda detectar y solucionar rápido para que el proceso sea ágil para las personas que lo usan. Entonces creo que ahí está la principal diferencia de tener una solución integral, donde todos los servicios están conjuntos y todo el equipo funciona en una sola plataforma, versus tener multiplataforma. Entonces en Extract la factura se lee automáticamente. Ahí nosotros tenemos un historial de unos 10 años de lectura de factura, que eso es un aprendizaje que la plataforma acumula, por lo cual el margen de error realmente es mínimo. Pero bueno, vamos a tomar los mismos tiempos y la misma probabilidad de error que el proveedor anterior. La asignación de la cuenta contable, centro de costos y los demás datos necesarios para que la factura se contabilice realmente son automáticos. En el caso de Extract, uno setea reglas inteligentes, por lo cual cada vez que llega la factura se agrega esa información sola, sin necesidad de que lo haga una persona. Entonces no hay un tiempo asociado a esa tarea. Y bueno, una vez imputada, la factura se registra en el ERP. Es decir, en caso de no haber un error de lectura, no hay un tiempo asociado al registro de la factura. O sea, no hay un tiempo humano que se involucre en este proceso, ni siquiera para la imputación contable de datos adicionales. Eso en el caso de Extract. Sí puede pasar que haya un error de lectura. En el caso de un error de lectura, el canal para hablar y para solucionar ese error es uno solo. O sea, nosotros tenemos un chat disponible de 8 a 20 horas directamente de la plataforma, donde el cliente puede decir cuál es el error con el que ve la factura ingresada en el ERP, ya sea un error de fecha o un error de un campo que fue mal registrado, y el punto de contacto es el mismo. O sea, es nuestro equipo que se encarga de la integración, de la lectura, de la configuración de reglas de imputación, del flujo de autorización, de la generación de reportes, del flujo de pagos, del flujo de gastos. Todo el equipo está y responde desde la misma pantalla, por ende es el único canal desde donde se levantan las correcciones, y tenemos un SLA de solución de problemas de 15 minutos, es decir que máximo en 15 minutos el problema va a quedar corregido. Entonces vamos a analizar un tiempo promedio. Nosotros en la mediana estamos en unos 5 minutos de resolución, así que vamos a tomar ese tiempo.
y una vez corregido ya la factura va a quedar registrada correctamente, ya que no es necesario que se vuelva a hacer una imputación, sino que directamente la corrección queda en manos de nuestro equipo. Entonces, en el peor de los casos, es decir, una factura con error de lectura, que nosotros hoy estamos en una efectividad de la lectura de arriba del 95%, por lo cual son casos muy puntuales, vamos a estar en una demora de resolución de 5 minutos, que va a ser el tiempo total de registro de esa factura. Todas las facturas sin errores, es decir, sin errores de lectura, es decir, el 95% de las facturas, se van a registrar automáticamente y sin necesidad de interactuar entre distintas plataformas, sino todo integrado en un único servicio.